Listo, profe, ya comparto pantalla de nuevo. Listo, ¿no? Muy bien. Entonces, bien N, precio P, 50. No, profe, ahí sí colabóreme porque yo sí quedo como muy perdida para explicar eso. Devuélvelo un segundo para que tengamos contexto porque vamos a mirar las variaciones, ¿listo? Y los comportamientos del bien N y el bien S frente a lo que pasa. Entonces dice, para observar bien estos hechos, la próxima vez, flaca, para facilidad suya en una sustentación, intentar es no hacer, coloque, ¿cierto? Este texto donde está la gráfica para que sea mucho más fácil al momento en que usted la explique. ¿Listo? Pero esto es para más adelante en su carrera. Entonces, para observar bien estos hechos, nos vamos con un ejemplo. Analicemos la demanda de dos bienes distintos. Y cuando ya entienda esto, entonces póngale al bien N mogollas y al otro póngale sacos, ¿cierto? Y quítele los 50 euros y ponga 50.000 pesos, para así usted lo desglosa y lo hace más rápido y lo entienda para que lo pueda solucionar. ¿Listo? Eso es un consejo sano. N y S que se presenta una cantidad demandada de 100 unidades para un precio de 50 euros y vemos cómo reacciona cada uno ante la subida del precio en un 10%. ¿Listo? Córrela y vamos a mirar qué ocurre. Entonces, bien N, tenemos un precio, ¿sí? Y miremos que el incremento es del 10%. ¿Listo? Entonces, vemos la naturaleza del precio, que el 10% de 50 es 5, entonces pasa de 50 a 55 en el bien N, y el precio del bien S también tiene un incremento del 10%, el 10% de 50 es 5 y sube a 55, ¿cierto? Entonces acá tenemos una característica. Cuando empezamos a mirar la variación del precio, dio la variación de la cantidad, vamos a identificar que hay una variación o una disminución. Cuando sube el precio en 10%, hay una variación del 4% en la cantidad del bien N, pero es más complejo en el bien S porque con un incremento del 10% la cantidad baja de 100 a 70, o sea, tenemos una disminución del 70%. Entonces aquí es cuando empezamos a mirar unas características que son extrañas. Miremos cuando dice 0.40, ¿qué significa? Que hay una variación del 40%, mientras, del bien N, perdón, y en el bien S tenemos una variación del 300%. ¿Listo? Porque a un incremento del 10% me está disminuyendo el 30%. Y miren cómo es la fórmula, que es la variación porcentual del precio, digo la variación porcentual de la cantidad, y ahí me genera un impacto, ¿cierto? Donde empezamos a identificar que la posibilidad del bien N, ¿cuál podría ser? El ejemplo de la leche o el ejemplo de un cigarrillo puede ser, ¿cierto? Creo que Sabrina fuma, entonces si le suben el precio seguramente disminuye el consumo, pero no deja de fumar. Pero si a mí me suben el precio de el arroz marca Diana, pues dejo de comprar marca Diana o algunos lo comprarán y se van algunos bienes sustitutos. ¿Clarísimo eso, flaca? Sí, señor. Muy bien. Espero Andrés Sí. igual que nos está escuchando. Es decir, la cantidad demandada del bien S responde en mayor medida a la variación del precio que la cantidad demandada del bien N. Se dice que la demanda del precio del bien S es más elástica que la del bien N. Perfecto. Efectivamente, sí. Muy bien.
Efectivamente, si calculamos para cada uno de los bienes la relación entre la variación porcentual de su cantidad y la variación porcentual de su precio, observaremos que para el bien N este coeficiente es de 0,40, mientras que para el bien S es de 3,00. Recordemos que por Eso qué significa lo que decía anteriormente? 0,40 significa el 40% y 3,0 sí, significa el 300%. ¿Listo? ok. Recordemos que por convención y comodidad siempre se tomará el valor absoluto de las variaciones. Pues bien, ok, entonces bien n y acá está la división. Muy bien. Y bien S y la división del 10%. Excelente la explicación que manejábamos bajo esa estructura. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer las comparaciones de los bienes. Ahora, hay una cosa bien compleja y eso es por un escenario costo. Resulta que, ¿cuál fue el ejemplo que puse? Hablemos de la leche. Quitemos los cigarrillos porque esto es una academia. ¿Cierto? Pero entonces, ¿cuánto vale una bolsa de leche, Flaca? Yo no sé cuánto vale eso. De la marca cualquiera. 3.000 pesos. Perfecto. Entonces, la marca ABC vale 300 y vamos a suponer que es deslactosada. Bien, pero resulta que cuando esa leche ya le queda un día para vencerse, el de la tienda o el productor o el de la grande superficie prefiere decir oferta, ¿cierto? La bolsa de leche queda en 2.000 para que la compren rápidamente y efectivamente la puedan consumir. Ya una vez usted compre el producto, ¿cierto? Y pues no tenga fecha vencida, pues cuando saca el producto usted del almacén ya es problema suyo. Pero si está vencido, entonces ahí ya le puede hacer el reclamo al de la tienda o al almacén. ¿Qué significa? Que ahí la elasticidad cambiaría. ¿Por qué? Porque le estoy bajando el precio por un efecto que no se pierda. Lo que hablábamos de pegarle las papas a las botellas de gaseosa, las papas margarita o fritoles, las que sea que se vayan a vencer y se venden como un combo, una promoción. ¿Listo? Entonces también tenemos que mirar en qué momento se encuentra el producto para empezar a manejar eso con algún tipo de estructura. ¿Listo? Muy bien. El siguiente. Entonces ahí el resultado es la elasticidad del precio de la demanda. Muy Cálculo bien. de la elasticidad del precio de la demanda. Como hemos visto en el apartado anterior, calcular la elasticidad precio de la demanda de un bien consiste en dividir la variación porcentual de la cantidad demandada Para, entre la para, para un variación. segundo, para un segundo para que no nos enredemos con eso, se los voy a explicar de una manera mucho más fácil. ¿Ven que esto es una división? Variación porcentual de la cantidad demandada dividido a la variación porcentual del precio. Entonces, aquí vemos una ecuación abajo que se ve medio enredada, pero ojo pues, siempre va a ser cantidad 2 menos cantidad 1 dividido cantidad 1. Grábense eso, que eso puede llegar a ser un indicador. Otra posibilidad, variación porcentual de la cantidad dividido a la variación porcentual del precio. Y ahí me sale un indicador. Algo similar a lo que jugábamos con los indicadores la vez pasada, ¿cierto? Pero no quiero que ahondemos más porque nos vamos a meter una enredada con esa característica. Entonces el tema es que lo tengamos claro, ¿cierto? Efectivamente, para calcular la variación porcentual de cada uno de ellos, espere, quito las foticos que no me deja ver, la cantidad y la del precio, tendremos que calcular primero la diferencia entre sus valores finales y los valores iniciales, ¿cierto? Porque estamos hablando de variaciones. Entonces recuerden que la elasticidad es una variación sensible o la sensibilidad que hay frente a un cambio en los factores que ya lo decíamos o en el precio. ¿Listo, Flaca? No te enredes con esta. Vamos a la siguiente. ¿Qué Es es un esto? ejemplo. Bueno, hágale pues con el ejemplo a ver cómo nos va. En el ejemplo expuesto anteriormente hemos considerado que partimos de un precio inicial de 50.000 pesos y que se ha incrementado hasta 55.000 pesos. Por tanto, para calcular la variación porcentual del precio hemos dividido el cambio sufrido en el precio 5.000 pesos entre el precio inicial 50.000 pesos, lo que supone un incremento del precio del 10%. Perfecto. Pero también, pero también nos podríamos haber planteado que
partíamos de un precio inicial de 55.000 pesos y que sufrió una disminución hasta 50.000 pesos. En esta ocasión dividiríamos el cambio registrado en el precio 5.000 pesos entre el precio inicial, que ahora sería 55.000 pesos, lo que supondría una disminución del precio de 9%. Perfecto. Es- Aquí, Esta perdón un segundo. diferencia de la variación. Aquí empezamos a mirar una característica desde los dos ámbitos. Yo les decía en clases pasadas, perdón, cuando el gobierno decide colocar un impuesto a un producto, la primera pregunta que se identifica es quién se ve perjudicado, si el productor o el consumidor. Y hay que hacer una fórmula que les digo es un poco más enredado con el contexto. El tema es mirar quién. Al final, lo que les decía, si el productor le sube todo el impuesto al precio final, la respuesta natural de la gente es comprar menos el producto. Entonces, tanto el gobierno como el empresario se va a ver perjudicado porque vende menos y por consiguiente, pues no genera más impuestos. Entonces, ahí hay que empezar a mirar la dualidad, lo que veíamos anteriormente con un tema de que yo les dije que hablábamos de Keynes con la demanda global y con el manejo de tasas de interés. Ese sería como el contexto natural. ¿Listo? Muy bien, Flaca. Esta diferencia es la variación porcentual. Esta diferencia en la variación porcentual se debe a que cada una de las variaciones se ha calculado con una base distinta. ¿Listo? Entonces, uno lo calculamos con un 50 y otro lo calculamos con un 55. ¿Listo? Muy bien. Vale. Eh, es decir, la variación porcentual del precio y de la calidad depende de la dirección del movimiento, de 50 a 55.000 pesos o de 55.000 pesos a 50.000 pesos. Perfecto. ¿Se Como acuerda que yo consecuencia decía de esto, cantidad uno, cantidad 2 menos cantidad uno sobre... ¿Cómo es la vaina? Se me olvidó. Cantidad 2 menos cantidad uno dividido cantidad uno. La fórmula depende de qué tome de base primero. Si arranco con el 50 tengo un efecto, si agarro con el 55 tengo otro efecto. ¿Listo? Muy bien. ¿vale? Como consecuencia de esta indeterminación, el valor de la elasticidad será distinta dependiendo de los valores que consideremos base para calcularlas, tanto en el precio como en las cantidades demandadas. Perfecto. Para, para solventar esta imprecisión, podríamos tomar como base común para calcular la variación porcentual de ambos, del precio y de la cantidad, el punto medio entre sus valores iniciales y finales, de tal manera que la diferencia entre el valor inicial y el punto medio sería igual a la diferencia entre el valor final y el punto medio, obteniendo así la misma variación porcentual en los dos sentidos, en Esto es para, aumento esto y es para en solucionar, esto es para solucionar como un problema matemático, ¿cierto? O sea, si tú le colocas esto naturalmente a un par de matemáticos, van a entrar en una batalla buenísima diciendo, pues, o un administrador diciendo que los economistas estudian fórmulas y no se entienden, entonces simplemente yo cojo, saco el promedio, ¿cierto? Y yo puedo decir que 50 más 55 dividido 2 pues me da el 52,50. ¿Listo? ¿Para qué? Para que las dos elasticidades se comporten de la misma manera. Pero eso no importaría siempre y cuando yo entienda cuál es la base y cuál va a ser el comportamiento. ¿Listo? El incrementar el precio de un producto tiene una injerencia, ¿cierto? Y es el menor consumo. El disminuir el precio del producto tiene otra injerencia que es incrementar las ventas de ese producto. Y lo puede hacer de muchas formas, no solo con el precio. Acuérdense que ya hablamos de diferentes comportamientos de economistas a través de las primeras clases. ¿Listo? sí, Un señor. incremento de precios. Entonces, bueno, acá nos explica cómo sacar el punto medio. Dale. ¿Lo vamos a ver o lo No, no, paso? no, no. Continúa, continúa. Como es sabido, el punto medio se calcula mediante la media aritmética o promedio de estos dos valores. Por eso este tipo de cálculo se le denomina método del punto medio y el coeficiente resultante es la elasticidad promedio. Qué pena. Ujú. Por lo tanto, la fórmula para obtener la elasticidad promedio sería la siguiente. En el numerador, la variación sufrida en las cantidades dividida por la media aritmética de la cantidad inicial y la cantidad final.
Y en el denominador, la variación experimentada en el precio dividida por la medida aritmética del precio inicial y el precio final. Listo, flaca, no te enredes con eso. Es lo mismo que yo les decía, analicemos siempre el tema de cantidad 2 menos cantidad uno dio cantidad 2 es el escenario inicial de una fórmula de variación. Aquí no nos enredemos porque con uno se van a enredar. Sí conmigo, por ahí en cuarto o quinto semestre. ¿Listo? Entonces, esto no lo miremos, dale a la siguiente. Muy bien. Tipos de elasticidad, precio de la demanda. ¿No hiciste gráficas de eso? De lo anterior, no, profe. ¿Y de estas? Sí, al final. Listo, hágale pues. Entonces, empecemos con los tipos. Van a ser similares los comportamientos, pero ya lo miramos. ¿Listo? Dale Sí, pues. al final puse una tabla que los reúne a todos. Muy bien, eso es Existen importante 5 tenerlo. tipos de elasticidad. Inelástica, elástica, unitaria, perfectamente inelástica o perfectamente elástica. Hemos visto en el apartado anterior que calcular la elasticidad precio de la demanda de un bien consiste en analizar la relación que existe entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. Es decir, hallar en qué porcentaje varía la cantidad demandada respecto al precio. Por lo tanto, nos podremos encontrar en un principio con los 3 siguientes casos: Muy que bien. la cantidad demandada varía en un porcentaje menor que el del precio, o que la cantidad demandada varía en un porcentaje mayor que el del precio, o que la cantidad demandada varía en el mismo porcentaje que el precio. Pasamos a continuación a analizar cada uno de estos casos. Excelente. Esa es la La característica. cantidad demandada, perdón, Dale, señor. dale. Esa es la característica natural para que entendamos eso, ¿cierto? Si es menor que Exacto, sí. uno, si es mayor que uno, si es igual a uno, para mirar las pendientes de las gráficas, de las curvas, para saber qué tipos de productos se comportan así. Suena un poco loco, pero es indispensable poder entender esas elasticidades, ¿cierto? Porque, ejemplo, usted que fuma los que eran los cigarrillos, ¿cómo es que se llamaba esta vaina? Belmont y los Mustang, ahora se llaman Rothman, Y no ¿cierto? tienen el mismo sabor, sí. Perfecto, pero tienen unos comportamientos de precios similares. Pero si Sí. hablamos de Marlboro, el Marlboro es como 2.000 pesos más caro, ¿cierto? Pero el Marlboro se sigue vendiendo. Entonces también ahí viene el gusto, la preferencia, el sabor. Los dos igual fastidian un pulmón, ¿ya? Pero la Ujú. característica no es que yo la ataque, yo también fumo, relájese, pero la naturaleza contextual es ese mercado para todo hay. Por eso existen 280 y pico universidades, que todas están sufriendo en este momento por la falta de estudiantes, sí, pero algunos lo prefieren por la cercanía, otros por la ciudad, otros por la ruta, otros por el precio, otros por el tiempo, ¿cierto? Por la virtualidad, por miles de normas o escenarios que generan esos desarrollos dentro de un mercado. ¿Listo? Vamos a concentrarnos en la definición menos en la fórmula, y la fórmula no la colocamos sino hablamos de la gráfica al final. ¿Listo, flaca? Para que no te enredes. Ok. Listo, dale pues. Observemos que cuando se da este caso, el numerador de la fórmula es menor que el denominador, lo que significa que el coeficiente obtenido, la elasticidad, será menor que 1. Es decir, la relación entre las variaciones de la cantidad y del precio es menos que la proporcional. Significa que el ejemplo anterior es esta, ¿sí? Que esta es inelástica, Perfecto, ¿sí? muy bien. Así es. Estamos frente a lo que se denomina ¿Qué demanda significa eso? Que inelástica. una variación en el precio pequeña tiene una injerencia en la variación en la cantidad más grande. Así que pena, sí. Muy bien, dale pues. Entonces estamos frente a lo que se denomina demanda inelástica o rígida, ya que la cantidad demandada se muestra poco sensible ante las variaciones del precio. Entonces, pues ahí está la fórmula y dice demanda inelástica: la variación de la cantidad demandada es porcentualmente inferior a la del precio. La elasticidad de la demanda con su respecto precio es inferior a la de la unidad. Es En ideal que es- compartan esta presentación con Andrés porque de esto hay que tomar nota, ¿cierto? Porque les decía, a ver, esto no es tanto aprenderlo de memoria, sino tener como un concepto natural.
para empezar a entenderlo. Obviamente hay que pues, fortalecer la memoria, pero es importante que tengan esas características. ¿Cómo repiten esto? Pues uno se envía la presentación, pero la clase está siendo grabada. Entonces ahí pueden repetirla y tienen la misma información. ¿Listo? En la plataforma ahí, como ustedes ven, aparecen las clases. Este es el caso del ejemplo referido anteriormente al bien N. Si representamos su curva de demanda, podemos observar claramente esta relación y cómo dicha curva presenta una pendiente con más de 45 grados, tiende a ser más vertical que horizontal y empezamos a ver las características del modelo o el ejemplo que colocaste anteriormente. ¿Listo? Me imagino que aquí vamos a empezar a desarrollar el ejemplo. Dale pues. Exacto, partimos de una situación inicial representada por el punto A, intersección del precio P1 igual a 50.000 pesos y la cantidad demandada Q1 igual a 100. A continuación se produce un aumento del precio hasta P2 igual a 55.000 pesos para el que se registra una cantidad demandada Q2 igual a 96, obteniéndose así el punto B. En consecuencia, mientras que el precio aumenta en un 10%, la cantidad demandada disminuye un 4%. Por consiguiente, el cociente de la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio es igual a 0,40. La elasticidad es menor que la unidad. Como hemos dicho anteriormente, en estos casos en los que la demanda es inelástica, la cantidad demandada no muestra grandes variaciones ante los cambios del precio, respondiendo proporcionalmente menos que este. Este tipo de elasticidad se suele dar en los bienes de primera necesidad, leche, pan, etc. Y bienes que tienen muy pocos sustitutivos, azúcar, gasolina, etc. Ya que los Perfecto. consumidores, ante un aumento en su precio, reducirán muy poco la cantidad demandada. Perfecto, entonces aquí viene un tema, aunque el azúcar tiene los sustitutos al igual que la gasolina, ¿cierto? Entonces, si el azúcar sube de precio, yo le puedo echar azúcar morena o le puedo echar azúcar de esas de postres, pero sabe horrible, o le puedo colocar miel o le puedo colocar panela, ¿cierto? Pero efectivamente, si sube el azúcar, muy probablemente las otras también suban. Entonces hay como un contexto extraño. La gasolina, esta es más compleja porque si yo utilizo gasolina corriente, pues puedo utilizar gasolina extra, aunque hay un cambio de precios. También hay algo que se llama el diésel o el biodiesel, pero si yo le echo a mi carro esa vaina, lo daño. Y no le puedo colocar gas porque mi carro no tiene gas. Entonces tendríamos que mirar esos posibles sustitutos, ¿cierto? O cambiar de país, o no tengo ni idea qué otra cosa, pero tendríamos que mirar esos pocos sustitutos. Y los ejemplos clásicos, pues la gente come leche y come pan, por lo menos en Bogotá, ¿ya? En Cali o en Medellín, pues es leche y arepa, que ahí vienen como características, bueno, las características naturales de eso. Muy bien, dale pues. Vale, entonces el siguiente punto sería la cantidad demandada varía en un porcentaje mayor que el del precio. Entonces ya es otro tipo de elasticidad. Muy bien. Para este caso, el numerador es mayor que el denominador, es decir, el coeficiente de elasticidad será mayor que 1. Por tanto, la relación entre las variaciones de la cantidad y el precio es más que proporcional. Se dice que la demanda es elástica, ya que la cantidad demandada se muestra muy sensible a las variaciones del precio. Está la fórmula y dice, demanda elástica, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior a la del precio. La elasticidad de la demanda con respecto a su precio es superior a la unidad. Muy bien, entonces aquí Es, tenemos las variaciones, ¿cuáles son? es el caso del Si ejemplo, la cantidad señor. demandada es porcentualmente más grande a la variación del precio. Si yo bajo el precio, consumiré muchos más productos. Exacto, entonces acá dice que es el ejemplo del bien S, donde podemos observar que la curva presenta una pendiente suave menor a 45 grados, tiende a ser más horizontal que vertical. Entonces acá vemos la Muy bien, gráfica. muy bien. Tenemos Entonces, el punto, dale, dale. tenemos el mismo punto A de partida, P1 igual a 50.000 pesos y Q1 igual a 100. Y el mismo aumento del precio hasta P2, 55.000 pesos, pero ahora la cantidad demandada es Q2 igual a 70, obteniéndose un nuevo punto B. Aunque para el ejercicio lúdico como elasticidad suena bien, pero si tú miras las proporciones en la gráfica no son lógicas, porque donde se cruza la P y la Q en el cartesiano, pues miras que hay dos rayitas para 70 y dos rayitas para 50. Entonces la proporción de la gráfica no está bien hecha, deberían ser como
unidades más equilibradas. ¿Entiendes lo que digo? Sí, 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 señor. Perfecto, pero para el ejemplo estructural de cómo es la forma o el comportamiento de la gráfica, pues suena muy bien y ese sería como el desarrollo. Entonces, miremos que una variación importante, un incremento. Ahora, hay que analizarlo, acuérdate que es la base, ¿no? Analizamos la base desde 50, porque si lo hacemos de 55 a 50, pues el valor o la gráfica nos va a ser diferente. Entonces, a un Ujú. incremento de 5 unidades y corresponde al 10%, tenemos un decrecimiento de 30 unidades que equivale al 300%. ¿Vale? Sí, señor. Muy bien. Vale, entonces podemos comprobar que mientras que el precio aumenta un 10%, la cantidad demandada disminuye un 30%. En consecuencia, el cociente de las variaciones de la cantidad y del precio nos da un valor de 300, bueno, de 3. La Sí. elasticidad es mayor que la unidad. En estos casos en los que la demanda es elástica, la cantidad demandada varía más que proporcionalmente que el precio, Para un segundo de que tal ahí forma hay que un una error. leve. Para un minutico que hay un error de concepto. Mira que aquí habla de 10 y 30% y quiero aclararlo de entrada. Devuélvete un segundito en la presentación. Una. ¿Listo? Si nosotros empezamos a mirar, no es en este, donde aparecía el punto 40 y el 3.00. Son como 4 o 5 diapositivas atrás para que entendamos algo, porque es que aquí hay un problema en la diapositiva. Más atrás, Por acá. más atrás, más atrás, otra más atrás, aquí. ¿Listo? No. Bueno, aquí también puede ser. Si nosotros sí, sí, ahí. Cuando me dice que el 40, ahí. Me estaba mandando gallo, Listo. flaca. Listo. Cuando yo digo que es el punto 40, yo cojo ese punto 40 en una calculadora y lo multiplico por 100 y me da 40. ¿Qué significa el 40%? O sea, yo puedo colocar 40 y el signo de porcentaje o puedo colocar 0.40 sin el signo de porcentaje y es lo mismo. ¿Tienes una calculadora a mano? Mm, no, profe. Bueno, ahí Momento. para que lo investigue y lo desarrolle. Pero recuerde que yo cogí el 40 y lo multipliqué por 100. Ahora, si yo cojo el 3.00 y lo multiplico por 100, pues me va a dar 300, no 30. Ya ¿Cierto? la tengo. Perfecto. Sí. Entonces coge el 0.40 y multiplícalo por 100. A ver cuánto te da. 0.40%. Da 40, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, entonces vuelvo y repito. Yo puedo colocar ese 40 y el signo porcentaje o puedo colocar 0.4 o 40, que eso es lo mismo que el 40%. Si yo cojo el 3.00 y lo multiplico por 100, ¿cuánto te da? 3,00. No puede ser. 3,00 por 100. Ah, ok. 3,00%. Te da 300. Sí. Perfecto, estoy haciendo la misma operación del 40. Entonces, ¿qué implica? Que eso es el 300%. ¿Listo? Como la característica, para que entendamos la variación. Clarísimo eso. Ahora, si yo pongo 0.40% es otra cosa. ¿Listo? Entonces volvamos a la inicial, donde con un incremento del 10% tengo una disminución del 30% en el comportamiento de la compra de ese producto. Listo, profe. Un momento. No te preocupes. Listo. En este caso, en los que la demanda es elástica, la cantidad demandada varía más que proporcionalmente que el precio, de tal forma que una leve variación en el precio puede provocar una gran variación en la cantidad demandada. Se suele manifestar en los llamados bienes de lujo, artículos de oro, etcétera, ya que son muy sensibles ante las variaciones del precio. Perfecto, entonces si el oro baja de Este precio, es otro aspecto. si unas cadenas se costaban 1 o 2 o 3 millones de pesos, ahora están en 500,000, muy seguramente uno lo compre, así sea como ahorro,
porque al final, ¿qué pasa con estos productos? Van a volver a subir de precio. Entonces hay un comportamiento importante. ¿Qué es lo que hacen las economías grandes en el momento de una crisis? Resulta que hay algo que se llama un commodity que se llama el oro, ¿cierto? Pero no como una joya, sino como un Incoterms o como un e-commerce, ¿cierto? Entonces, eso se transa en bolsa de valores. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Eh, yo compro mucho oro porque es de los pocos metales que se deprecian, por el contrario van subiendo de precio y no tienen en cuenta la tasa representativa del mercado frente al dólar, al euro, a la libra esterlina. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si yo tengo atesorado eso, yo puedo manejar eso como medio de pago. Eso ya lo habíamos dicho antes, que hay en la bóveda del Banco de la República oro, plata, metales preciosos, piedras preciosas, dólares, euros y pesos colombianos. ¿Para qué? Para pago de deuda externa y manejo de la economía nacional. ¿Listo? Ese es un buen ejemplo. Listo. Listo, profe. Entonces, este es otro tipo de elasticidad, el tercer tipo de elasticidad. La cantidad demandada varía en el mismo porcentaje que el Nata, del espérame un precio. segundo. Aquí dice que se acaban 10 minutos. Ya cuando se acaba esto, dejamos la clase por hoy hasta ahí, ¿cierto? Porque es que la primera no fue de 40, sino se me demoró como una hora. No sé por qué esto debería pagarse los 40, pero la primera duró como una hora. ¿Listo? Entonces, cuando se apague esta, ya nos vemos mañana. ¿Listo? Listo, profe. Por Bueno, último, analizamos el caso en el que el numerador es igual al denominador, por lo que la elasticidad será igual a 1, es decir, la relación entre las variaciones de la cantidad demandada y el precio es directamente proporcional. Se dice que la demanda es de elasticidad unitaria, ya que la cantidad demandada varía proporcionalmente igual que el o sea, de precio. 45 grados, pues. Exacto. Demanda de elasticidad unitaria. La variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del precio. La elasticidad de la demanda con respecto a su precio es igual a la unidad. Entonces acá está el, el La caso del bien gráfica, T. muy bien. Entonces, a una variación en el precio en el 10%, la cantidad también se ve modificada en un 10%. Pues si yo subo el precio del 10%, disminuye el 10% en la cantidad del producto. ¿Listo? Suena más tierno, se ve la más bonita, pero los comportamientos de los productos no son así. Se ve más las dos anteriores que la elástica, aunque existen, ¿cierto? De acuerdo a comportamiento de productos o escenarios que se empiecen a manejar. ¿Listo? Dale pues entonces cómo sigue ahí el ejemplo. ¿O qué aparece ahí? Vale. Acá está explicando el ejemplo. ¿Lo vemos, profe, o seguimos al siguiente punto? ¿Tienes la gráfica de este? Ah, no, ya la vimos. No, 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 mentiras, no. El Sí, ejemplo ya sí. está claro, dale. No, no, mentiras, ya. Sí, la gráfica ya está clara. Dale pues. Ok. La siguiente. Entonces el siguiente tipo sería la cantidad demandada no varía ante las variaciones del precio. En este caso, los consumidores no presentan atención al precio del bien. Compra la misma cantidad independientemente de su precio. Un claro ejemplo sería la barra de pan. De esta forma, ante cualquier variación del precio, la variación porcentual de la cantidad demandada será cero. Por consiguiente, la elasticidad precio de la demanda será cero. Claro, entonces si el Demanda precio lo bajan, perfectamente inelástica. si el pan de 300 lo bajan a 50 pesos, ¿usted se va a comer 200 panes? Yo no creo. Se enferma o físicamente no, entonces simplemente son los mismos, dos panes en la mañana, dos panes en la noche. Entonces ahí viene como esa variación y propende, ¿cierto?, a ser cero, pero acuérdese que el comportamiento de consumo de harina, o sea, de pan en Bogotá es diferente al comportamiento del consumo en Medellín, por el tema de la arepa. ¿Listo? O en Santander, que también se manejan unas arepas, ¿cierto? Hay que entender esos comportamientos para mirar las diferentes elasticidades en un mercado. Esa sería como una posibilidad. Muy bien. Listo, profe. Entonces, demanda perfectamente inelástica, así se llama. La variación de la cantidad demandada es cero, por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda con respecto a su precio es cero. Muy bien. Acá está la gráfica, que es totalmente horizontal. Sí, eso es horizontal. ¿Sí? No, 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 ese es vertical. Vale, entonces estamos ante una elasticidad nula, ya que la cantidad demandada no se altera al variar el precio. Es lo que se denomina demanda perfectamente inelástica o rígida. Su representación gráfica será una línea vertical paralela al eje
de ordenadas, indicando que se demanda la misma cantidad, sea cual sea su precio. La cantidad demandada permanecerá constante en Q1 para cualquier precio, es decir, un aumento del precio no hace variar la cantidad demandada. Flaca, antes que me cuentes cuál podría ser el producto de eso, tú vas al día con el llenando esa vaina, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Y se me olvida decir, aunque este loco se salió, me mandaron un correo a la universidad donde la clase 20 está en la evaluación docente para que la diligencien, ¿vale? ¿Qué producto Listo. podría ser ese? La demanda perfectamente inelástica. ¿Sí? eh, eh, Esos mm, productos que son de tratamientos médicos, cáncer, COVID y todo ese poconón de vainas podrían llegar acá. Sí, si yo tengo personas con cáncer y eso normalmente, pues no, acuérdese del ceteris paribus, que todo es constante. Si cogemos eso a hoy, pues yo puedo decir que hay, no sé, voy a decir una locura, 10.000 con cáncer. ¿Listo? Entonces, si yo le pongo un precio de 10, pues lo tienen que comprar o se mueren. Si le pongo un precio de 10 millones, lo tienen que comprar o se mueren. ¿Listo? Entendiendo que esto no tiene estrato social, pues el que tiene plata no le importa, pero el que no tiene se va a ver afectado. Y lo que usted decía, pues hay que esforzarse más. Ese llega como un contexto natural referente a esa demanda perfectamente inelástica. ¿Listo? Muy bien. vale. El siguiente tipo de elasticidad, la cantidad demandada varía permaneciendo constante el precio. En este caso, los consumidores están dispuestos a comprar la mayor cantidad posible de bienes a un único. A otro precio distinto, normalmente mayor, no desearán comprar nada. Es Muy bien. decir, la cantidad demandada puede variar desde cero hasta el infinito, permaneciendo constante el precio. Si no existe variación en el precio, nos encontramos con un denominador igual a cero y como es sabido, al dividir un número entre cero, el resultado es infinito. La Ujú. demanda perfectamente elástica, así se llama. La cantidad demandada puede variar desde cero a infinito, mientras que el precio es constante. La elasticidad precio de la demanda con respecto a su precio es infinita. Entonces Perfecto. acá vemos que es ahora sí horizontal la gráfica. Y ahí suena loco, hay características que son utópicas porque el desarrollo económico cambia normalmente, pero eso es importante entenderlas, ¿listo? Entonces, bajo esa estructura tenemos que a un mismo precio la cantidad puede llegar a ser infinita o no, ¿cierto? Entendiendo las miles de probabilidades que eso genere, ¿listo? Y veo que hay una siguiente gráfica donde hay como un cúmulo de todas. Exactamente, sí, señor. Las variaciones, la elasticidad, la variación de Q La y variación la en la curva. perfectamente inelástica no varía. En la inelástica hay una variación menos que proporcional. En la unitaria es proporcional, directamente proporcional. En la elástica varía más que proporcional. Y lee la otra que la foto tuya y mía no me deja. ¿Qué dice ahí? Varía permaneciendo constante el precio. Perfecto. Entonces, esas son como Infinito. las eh, ramificaciones o los ángulos, ¿cierto? Con mayor o menor pendiente, ¿cierto? Igual de pendiente negativa que nos llevan a ese comportamiento. ¿Listo? Dale la siguiente. Fijémonos bien en las diferentes curvas de demanda representadas en el cuadro anterior y podremos observar claramente que el cuadro mayor es la elasticidad desde cero hasta infinito. La curva se va inclinando sobre el eje de abscisa desde una desde una posición vertical a una horizontal, es decir, a medida que la elasticidad aumenta, la curva de la demanda se hace cada vez más plana. Perfecto, un comportamiento así, Eh, donde estamos mirando qué pasa. Clasificación de las curvas de elasticidad de demanda, inelástica, perdón, perfectamente inelástica, inelástica, elasticidad unitaria, demanda elástica y demanda perfectamente elástica, comportamientos similares. ¿Listo? Muy bien. Dale a la siguiente. Ok, profe. muy bien. Buen esfuerzo, Flaca. Ahora, el tema de aprender la memoria es complejo, ¿cierto?
pero vayámonos no tanto al aprendizaje de la fórmula, sino al aprendizaje de la posibilidad del comportamiento que pueden llegar a tener los productos frente a esas posibles curvas, para que no nos vayamos a enredar. ¿Listo? Una invitación Me iba volviendo como loca con la presentación, la verdad, pero ahí medio, No, pero está bien, está medio. bien. Esto cambia ya un poco el desarrollo o el contexto donde sí habíamos tenido algunas fallas y cosas, pero no va a volver a fallar usted. Y imagino que este hombre va a Claro comprar que sus no. audífonos para el desarrollo de la clase. ¿Listo? Seguramente el sábado, eso se los confirmaré el viernes, hacemos un debatecito, alguna cosa de lo que hemos visto y no pueden quedar ustedes mal, porque los días son inteligentemente fastidiosos y eso está bien. Ok, ¿Listo? sí, señor. Bueno, Sabrina, entonces póngase pilas y escríbale a este loco que se ponga pilas para que se conecte, ¿vale? Ok, profe, pues es que él me dijo que no había enviado los